Mm. 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 Buenos Mm. días. Buenos días, Susi, buenos días a todos. Buenos días, Santiago, ¿cómo estás? Un saludo a todos. Ok, parece que ya estamos todos, o la gran mayoría, así que como hoy tienen examen, vamos a hacerlo cortito para que puedan hacer su examen sin ningún problema y después, bueno, pues ya nos vemos en un segundo, dos personas más, admitirlos. Aprovechando que ya están todos, para que, pues podamos iniciar sin ningún problema. ¿Les parece? Y les decía, el día de hoy va a ser una sesión cortita para que puedan hacer su examen y nos veamos en un ratito más, ¿no? Y la materia, pues, de, de producción, los fundamentos de la presupuestación, también sea cortita, aunque, bueno, es un poquito más extenso porque tenemos a Iliana. Todos se están conectando muy bien, muchachos. Porque son temas más extensos. Entonces, vamos a... Hola, buenos días, maestro. Buenos días, Ileana, buenos días. Entonces, creo que ahora sí ya estamos todos, sin ningún problema, y entonces vamos a compartir pantalla. Espero que el fondo no les lastime mucho. Creo que al principio pensé que era una buena idea y ahorita que lo estoy viendo no creo que sea tan buena idea, pero de antemano pido una disculpa si el fondo es demasiado chillón. Este, ya ven qué pasa, ¿no? Que a veces crees que es buena idea y al final dices, ay, creo que no fue tanta. Pero en fin, estamos en el tema número 6, vamos a ver la parte número 2 y estamos en el tema de lo que son los títulos de crédito. Entonces, en ese sentido, pues vamos a continuar con lo que son los títulos de crédito y cómo, bueno, de alguna otra manera, son importantes para el desarrollo de la actividad de la empresa. Recordemos que todo el título de crédito se utiliza muchísimo en la parte empresarial, ¿no? Algunos documentos ya menos por las modificaciones en otros aspectos, sobre todo de la banca, ya prácticamente no se utilizan, pero sí es necesario, o sea, siguen existiendo, siguen estando vigentes, aunque, bueno, pues por los usos y las costumbres han dejado de irse usando. Entonces, en ese sentido, bueno, pues vamos a comenzar y el primer elemento que vamos a ver es el aval, ¿no? Y pues, seguramente ustedes han escuchado la palabra, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Y decimos que el aval es una garantía o un compromiso de una persona de responder por la obligación de otra persona en el caso de que ésta no cumple. ¿Sale? Es una figura que existe para darle certidumbre a la persona que presta y de alguna u otra manera sentirse tranquila de que hay un tercero que le puede pagar. Entonces, en ese sentido, bueno, el aval es un instrumento que es, repito, válido, pero que desafortunadamente, pues ya cada vez se utiliza menos ojo, en las cuestiones empresariales. Y cuando hablamos de la garantía, se entiende como la promesa de qué, de pago, ¿no? Siempre estamos hablando de que el aval promete cumplir con la deuda que se tenía contraída y de alguna otra manera absorber todas las obligaciones que una persona haya solicitado ante una institución de crédito o ante una empresa a la cual se le otorgó un tipo de crédito. ¿Sale? Entonces ahí el aval repito, es un instrumento muy bueno porque habla de certidumbre, ¿no? O sea, en teoría, yo, Alejandro Sánchez, no pondría
a una persona cercana como aval si no tengo la intención de pagar, ¿no? Y la otra persona confía en que yo pues voy a hacer el pago de la deuda para él no pagar la misma. En las décadas anteriores, en la década de los 80s, en los 90s todavía se utilizaba esta figura, pero bueno, pues, hoy en día prácticamente pues, pocas personas dicen sí, sí, sí voy a querer ser tu aval en términos empresariales. ¿Sale? Porque estamos hablando de esa parte. Ya en el terreno de las deudas en pequeño o las deudas de las personas en general, pues sí, todavía la figura del aval se presenta y es válida y estamos conscientes de ella. También tenemos que establecer que tiene, pues, el aval algunas características, ¿no? Eh, podemos utilizar dos variantes del aval, el aval financiero y el aval contable, ¿no? Y el aval financiero es el que utilizan las empresas para establecer a una tercera persona para ejercer la acción del pago en el caso de que la persona se declare incompetente, incompatible, insolvente para realizar el mismo, ¿no? Y entonces ahí el aval va a fungir como la persona que va a saldar la deuda y que va a establecer los montos y los periodos del pago. Entonces, en ese sentido, el aval tendría que respetar las condiciones sobre las cuales se firmó un documento. Y el aval contable es el que utilizamos comúnmente, ¿no? En algunos tipos de préstamo en pequeño para poder establecer como un requisito más que una realidad, porque en muchas ocasiones ya en la realidad el aval en la parte contable o en la parte de que nosotros conocemos, pues desconoce la deuda, ¿no? Al desconocer la deuda se enfrenta a un proceso judicial hasta determinar si corresponde que el aval pague o si no. También otra de las características del aval es que el aval puede ser total, ya cuando hablamos de total es el monto de la deuda, y también puede ser parcial. Esto es que el aval solamente esté obligado a pagar una cantidad determinada. Pero esto se tiene que fijar al momento del préstamo y bajo las condiciones en las que tanto la persona que recibe el préstamo como la que lo está otorgando lleguen a un acuerdo. ¿Sale? También el aval se hace constar en contratos, en títulos de crédito, oficios u otro instrumento. Esto es, podemos utilizarlo en la letra de cambio, podemos utilizarlo en el pagaré o podemos utilizarlo en el cheque. En cualquiera de estos tres documentos, que son normalmente los que se utilizan, podemos utilizar el concepto del aval, ¿no? También se denominaba a la persona natural o jurídica, y cuando hablamos jurídica, sería nuestro representante legal que por medio de su firma en un documento crediticio, ¿vale? Responde por el pago de quien se comprometió a hacerlo. Entonces aquí podemos hablar de que puede ser una persona común y corriente, ¿no? Que no necesariamente tenga que ser empresario, o puede ser el representante legal el que nosotros tenemos designado dentro de la empresa y dentro de los contratos comerciales o dentro de la actividad comercial de la empresa. Entonces ahí el aval no estipula que tenga que ser una figura en específica, sino puede ser cualquier persona y siempre y cuando tenga las disponibilidades y las características de ciudadano mexicano, ¿no? Y entonces la figura del aval está integrado por tres figuras, ¿no? El avalista, ¿no? Que se trata de la persona o institución, que normalmente para efectos mercantiles es la institución que afronta la obligación en el caso de que el avalado no cumpla con su obligación y se convierte en el responsable, y aquí ponemos la garante porque es la palabra legal de su avalado, ¿no? Entonces, el avalista pues, es el que se va a tener que fletar a pagar. Después vamos a tener, bueno, suelen ser común que el aval
presentado sea un bien de una tercera persona que permite el uso de sus bienes en la transacción. ¿Estamos de acuerdo? Yo dices, ¿sabes qué? Susana quiere a Alejandro Sánchez de aval y entonces yo, Alejandro Sánchez, digo, sí, yo te avalo con esta propiedad que tengo en tal lugar que equivale al monto exacto o al monto cercano de tu deuda. Y entonces ahí en el contrato crediticio tú puedes decir, sí, el señor Alejandro Sánchez tiene una propiedad que equivale al 95% de la deuda a la cual él se compromete. Si la persona que te presta el dinero está de acuerdo, entonces se firma y entonces yo me desentiendo de la deuda porque sé que en el momento de que tú no lo pagues, bueno, inmediatamente entrará mi propiedad o una cantidad de bienes, ¿no? Y esto lo hace un procedimiento más fácil para yo, como persona que presto un dinero o presto una cantidad de crédito, lo pueda recuperar. Sí, también se utilizan en hipotecas y en préstamos de mucho capital, y cuando hablamos de mucho capital estamos hablando de cantidades muy, muy fuertes, para poder darle certidumbre al préstamo y certidumbre a la persona que está prestando el dinero. Luego viene en segundo lugar el beneficiado, ¿no? Y se trata de la persona o la institución que recibe el aval en el caso de que no se cumplan las obligaciones de pago. El avalado es la persona que pretende realizar el pago de sus obligaciones y utiliza el aval para garantizar sus obligaciones. Y entonces ahí tenemos las tres partes que conforman los componentes de un aval. Pasamos a lo que es la letra de cambio y dentro de la letra de cambio establecemos que es un documento de cobro en donde se ordena el pago de una determinada suma de dinero en la fecha de vencimiento. Y aquí podemos tener múltiples fechas de vencimiento hasta saldar el monto que se nos ha solicitado y que se debe pagar, que puede ser con intereses o sin intereses. Y se va a utilizar como un medio de pago y una garantía financiera. Ya la letra de cambio es un documento mucho más común, ¿no? En términos de las personas, y también tenemos que decirlo, ya muy poco usado por las empresas. La letra de cambio es un documento mercantil que generalmente es utilizado por un vendedor para garantizar el pago de la venta realizada y que posee una determinada característica o peculiaridad, ya sea en la cantidad del monto, ya sea en la cantidad del tiempo en el que se va a pagar o ya sea en los dos elementos. A través de la letra de cambio, el vendedor puede dar financiación a sus clientes con la garantía de que cobrará el dinero en una fecha y en un vencimiento. ¿Vale? Esto se utilizaba antes de pues, la banca, ¿no? Antes de los meses sin intereses. Hoy ya prácticamente, pues creo que solamente las mueblerías muy pequeñitas, ¿no? O las mueblerías de lugares muy apartados utilizan la letra de cambio como un documento legal, aunque ya prácticamente está en desuso por parte de los empresarios. Oiga, profe, ¿Vale? Sí. ¿qué diferencia tiene con un pagaré? ¿O es similar a un pagaré? No, son diferentes en términos jurídicos. En términos funcionales, son muy similares. Nada más que la diferencia radica en la parte jurídica, que vamos a ver un poquito más adelante, Susi. Ah, ok, perfecto. Sí, ¿Sale? porque como que se me hacía un poco similar, porque hoy en Similar. día, bueno, sí se ocupa mucho todavía el aval en cosas como de rentas y eso, y te generan ese tipo, ¿no? Los Ajá. pagares, y esto se me hace como un poco similar, pero es un tema ya más como de empresa, ¿no? Ajá, exactamente, pero sí lo vamos a ver ahorita para que quede como más claro. ¿Sale? Ah, ya. Y entonces decimos que el uso de la letra de cambio se utiliza para la garantía del pago del crédito otorgado, que repito, ya en la parte empresarial no se utiliza, se utilizaba mucho en la parte comercial, es decir, por ejemplo, las mueblerías en la década de los 80s utilizaban mucho la letra de cambio. Luego de ahí vino lo que fue los meses intereses y prácticamente la letra de cambio se dejó de utilizar para este medio, ¿no?
¿Todavía habrá algunas empresas que lo utilicen? Sí, por supuesto, en algunas regiones, pero ya prácticamente está desahuciada esta materia mercantil, ¿no? De la letra de cambio. Y decíamos que puede ser utilizada para otorgar financiación con garantía, porque recuerden que una letra de cambio es un documento mercantil y al ser un documento mercantil se convierte en un documento legal. Si no se cumple con el pago, el beneficiario puede protestar el documento ante la justicia. También la letra de cambio es un medio de pago, puesto que se puede utilizar como una herramienta para dar crédito y que la gente utilice o las empresas utilicen los periodos para poderse financiar. Y por lo tanto, pues hacía un elemento de compra-venta. Y era muy utilizado, ¿no? Desafortunadamente, pues ha perdido su validez, ¿no? Y bueno, también contando con que la justicia en México es un poquito lenta, pues menos se utiliza. ¿Cuáles son las características de la letra de cambio? Espero se alcancen a ver, porque sí, repito, por ahí el asunto, ¿no? Y decimos que para que una letra de cambio pueda ser válida, necesitamos especificar el lugar de la emisión, dónde se emitió, ¿no? La denominación de la moneda en que se emite, que normalmente son pesos, ¿no? La moneda en letra y en número, eso es bien importante, ¿no? La fecha en que se ha emitido el documento, la fecha del vencimiento, que hay en los... Incluso ustedes pueden ir a la papelería y pedir una letra de cambio. Me imagino que alguna papelería viejita la debe tener todavía por ahí, ¿no? Los datos del emisor, ¿no? La dirección de la entidad bancaria donde se habrá de hacer el efectivo el pago, los datos de la persona que recibe o que debe hacer el pago, ¿no? También tenemos la aceptación explícita que debe hacer el pago, o sea que estamos de conformidad, la firma del emisor de la letra de cambio y la tasa de imputación, ¿no? Que la tasa de impuesto o imputación por timbre, pues no es otra cosa más que los impuestos o el impuesto que se tiene que pagar por el monto que nos están solicitando. Ojo, no todas las letras de cambio por obligación deben tener una tasa de impuesto o un impuesto, ¿no? O un interés. En muchas ocasiones las letras de cambio van sin intereses, ¿no? O iban sin intereses y esto pues, dependía del acuerdo al que se llegara, ¿no? Y la identificación del documento utilizado para su cumplimiento, que en este caso, bueno, pues serían los documentos oficiales que nosotros tenemos a la mano como la letra de cambio y pues de sus derivados, ¿no? Cualquier documento que se considere válido en el territorio nacional. Y ya, ahora sí, continuando con el pagaré, ¿no? El pagaré es un título de crédito regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿sale? El pagaré sí es un documento mucho más amplio en términos de la legislación que se utiliza para aplicarlo o para expedirlo, ¿no? Los títulos de crédito son actos de comercio de conformidad con el Código de Comercio y con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, la primera diferencia es que el pagaré es mucho más extenso en términos del estudio del derecho y la letra de cambio es mucho menos estudiada y mucho menos aplicada. Pero ahorita de todos vamos a hacer las diferencias. Por lo tanto, el pagaré es un documento que contiene una promesa, y aquí lo resaltamos, incondicional de pago de una suma determinada de dinero que una persona llamada suscriptor hace a otra persona llamada tenedor o beneficiario, ¿vale? Y entonces ahí, pues, nos estamos obligando, bajo todas las características del mundo, para pagar. Por lo tanto, el pagaré va a tener las siguientes características, ¿no? Primero que nada, tenemos que decir que el pagaré es un documento autónomo, es decir, existe independientemente de los actos o negocios que le den origen, ¿no? Esto es que el pagaré
En el momento que tú pagas, se ejerce un pagaré, aunque no haya un documento de por medio. ¿Vale? En el momento que ustedes hacen su transferencia bancaria para pagar sus meses sin intereses, se está cumpliendo con el concepto del pagaré, ¿vale? Aunque no haya nada por escrito, pero el pagaré existe, porque ustedes, en términos ya de la modernidad, se obligan al pago de una cantidad a través de los diferentes meses en ciertas fechas, pero con una penalización de carácter legal con una institución o con dos instituciones, que en este caso puede ser la institución que les da el crédito y a la institución bancaria a la cual le depositan el crédito. Entonces, por eso este comentario. También el pagaré es un título ejecutivo, es decir, en caso de que exista incumplimiento de pago por parte del suscriptor, el tenedor podrá ejercer su derecho a obtener el pago de la suma a través de un juicio por medio del cual el suscriptor demandado será requerido de pago y en caso de incumplimiento al requerimiento les he embargado los bienes suficientes para cubrir el pago de la suma endeudada. ¿Qué es lo que sucede? Digo, no podemos mentir, ¿qué es lo que sucede con los pagos de Electra, con los pagos de la extinta PAMSA o con los pagos de Coppel, ¿no? Que si ustedes no pagaban, pues inmediatamente iban y le recogían las cosas y pero antes tratas de evitar, bueno, tratas de llegar a un acuerdo. Entonces, en ese sentido es que se ejecuta el pagaré. El pagaré es un documento que se utiliza pues prácticamente todos los días cuando ejercemos en el crédito, y aunque dice mi hija que es abogada, que no funciona, pues es nada más en los procesos grandes. Arriba de 50,000. Arriba de 50,000 pesos. Y esa es la explicación es la explicación de la abogada, pero no. Jurídicamente, por economía procesal, solamente funciona arriba de 50,000. Y entonces aquí el dato que solamente funciona arriba de 50,000 pesos. Así que si ustedes deben en su tarjeta del Palacio de Hierro menos de 50,000 pesos, no se preocupen tanto, no se angustien, es dinero, no es otra cosa, es una mercancía. ¿Sale? Pero ese consejo no lo di yo, omítanlo de su mente. ¿Vale? Entonces decimos que los requisitos del pagaré son que el contenido que debe tener un pagaré debe de conformidad con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es la siguiente. Recuerden, aquí el pagaré está avalado por dos instituciones y entonces eso le da en términos legales un poder un poquito más grande, ¿no? Aunque en la ejecución, bueno, pues esto no sea siempre así. ¿No? La mención de ser pagaré inserta en al insertar en el texto que es pagaré, ahí estamos utilizando la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el Código de Comercio, más la práctica mercantil. Entonces ahí, bueno, pues nos tendríamos que poner truchos, ¿no? Dependiendo de qué estemos firmando. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Es una promesa y que nosotros tenemos que cumplir. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago o el préstamo, o la devolución del préstamo, la época y lugar del pago, la fecha y el lugar en que se suscribe el documento y la firma del suscriptor o de las personas que firmen a su ruego o en su nombre. Y cuando hablamos en su ruego, pues es el nombre de la persona. Ya sea que ustedes sean el representante legal, ya sea que ustedes sean la persona que va a solicitar el pagaré. Y aquí entramos en las diferencias entre, que nos preguntaba Susi muy atinadamente, entre la letra de cambio y el pagaré. Y entonces decimos que las diferencias radican en los siguientes puntos, ¿no? Esperamos ser claros, o al menos eso tratamos de ser lo más comprimidos que se pudiera para que se entendiera. Decimos que el emisor en la letra de cambio es la persona o empresa que tiene derecho al cobro. Y en el caso del pagaré, el emisor se compromete a realizar un determinado pago. Entonces, ¿están qué? Invertidos desde el punto de vista de la legislación.
La segunda característica o diferencia es los participantes. En el caso de la letra de cambio hay 3 intervinientes, como pudimos ver, y que hablamos del tenedor, que es el que posee el derecho del cobro, el librador, que es quien emite la letra de cambio, y el librado es el quien asume la deuda. Y en el caso del pagaré, solamente hay 2 participantes, el beneficiario que posee el derecho de cobro y el firmante que es el que emite el pagaré y asume la obligación del pago. También la siguiente diferencia es que el tipo de documento en la letra de cambio es oficial, que es timbrado por el Estado, y el pagaré es un documento privado firmado entre 2 partes. ¿Vale? Si ustedes quieren una letra de cambio, tienen que ir a las oficinas de comercio o de la Secretaría de Economía y solicitar su letra de cambio. Y a la cuenta del pagaré, que el pagaré lo pueden solicitar en cualquier lugar, incluso lo pueden hacer ustedes en su Excel, ¿no? Y presentarlo como un documento que tiene validez. Por eso les decía que en términos de nosotros, de las personas que no somos empresarios, ¿no? Estos instrumentos no son tan utilizables. El interés en la letra de cambio no conlleva intereses, ¿no? Mientras que el pagaré sí se pueden incluir. Que esto se reformó y en algunos casos sí es válido siempre y cuando las 3 partes estén de acuerdo. En la aceptación, en el caso de la letra de cambio, el deudor debe aceptarla y en el pagaré no es necesario ningún tipo de confirmación. Una vez que usted hace la solicitud del crédito y se le otorga en términos de dinero, en términos de un bien, usted se obliga a pagar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con los meses sin intereses? Y esas serían las diferencias, muchachos, que tendríamos entre la letra de cambio y el pagaré. Eso sí, no sé si queden claro, que son más técnicas que funcionales, ¿no? ¿Dudas, muchachos? En este momento es cuando me dicen sus dudas existenciales. Ninguna, profe. No, por el Ninguna. momento, Nada, ¿todo bien? ¿Todo claro? Sí. Oiga, profe, Perfecto. entonces Sí, el aval tiene que ver un poco con ahora ya lo sustituyó las fianzas, ¿no? Entonces, exactamente. pues Bueno, no los instituyen porque siguen existiendo, pero sí. ya la fianza es un documento mucho más elaborado, mucho más específico, y sí, mucha gente prefiere la cuestión de la fianza más que el aval, sobre todo para estos negocios muy pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, para el caso de los taxistas, por ejemplo, para el caso de, bueno, todo el rubro de los conductores requiere su fianza. Antes se utilizaba más el aval, pero son circunstancias que así se determinan y que así funcionan. Pero sí, hoy es más utilizada la fianza que el aval, por ejemplo, ¿no? Ya, ok, gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? no, maestro. No, nada. Bueno, pues entonces, por favor, me pueden mandar al WhatsApp su asistencia del día de hoy y pues mucha suerte en su examen. Yo creo que está muy fácil, muy sencillo. Nada más lean bien, por favor. Lean bien qué se les está pidiendo porque creo que ahí lo hice un poquito confuso en la redacción. Pero bueno, espero que les vaya muy bien. Y si no hay ninguna duda, pues entonces nos vemos en un ratito. Cuídense mucho. Y desayunen rico, nada de tamal con atole, algo más light. Cuídense mucho. Ok. Gracias, profe. Bye. Igualmente. Igualmente, profe, gracias. Recuerden mandar su asistencia al WhatsApp, por favor. Claro, gracias, profe. Buen día.